Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. Maestra Olguita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, maestra. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Yo muy feliz porque hoy toca un domingo muy especial. Orar con las lecturas de este próximo domingo, que es la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Exacto, correcto. Sí. Y con esto cerramos el ciclo litúrgico. Exacto, correcto. Cumplimos un año, maestra. Cumplimos un año, gracias a Dios, a todos los que nos acompañan en esta comunidad digital. Gracias por acompañarnos, gracias por estar, gracias por compartir. Y bueno, pues como decíamos el domingo pasado, sigamos poniendo los talentos al servicio del Señor y vamos a empezar esta lección divina, ¿te parece? Me parece bien. Muy bien, entonces vámonos al primer paso, que es la lectura. Muy bien, y en esta ocasión vamos a tomar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, los versículos 31 al 46. Correcto. Adelante, por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todos los pueblos se reunirán en su presencia, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y colocará las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? El rey le responderá: les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Después el rey dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me visitaron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? Él le responderá: les aseguro que siempre que ustedes lo dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también lo dejaron de hacer conmigo. Y estos irán al castigo eterno, mientras los justos entrarán en la vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la meditación. Y bueno, tomamos, como desde hace un año lo hacemos, como apoyo la primera lectura en esta ocasión es Ezequiel 34, los versículos del 1 al 12 y luego del 15 al 17. Correcto, ¿no? Sí.
Bueno, fíjate que de Mateo, nada más, Sí. vuelvo a leer ahorita el versículo 32, fíjate, donde dice, todos los pueblos se reunirán en su presencia y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y entonces, fíjate que en el profeta Ezequiel, que es el que nos toca leer para esta solemnidad, Sí. entonces ese es uno de los pasajes, para mi gusto, famosos de Ezequiel, Claro. porque hace precisamente una profecía, ¿no?, de que el Señor será ahora el pastor, porque Ezequiel está como, o sea, haz de cuenta que el Señor está, bueno, me voy a ir un poquito más atrás. Sí. Ezequiel, haz de cuenta que le toca vivir la época del exilio, Ajá, y entonces sí, a sí. él le toca estar, diríamos nosotros, lejos cuando cae el templo de Jerusalén. En ese Claro. sentido él ya vive la deportación. Sí, sí. Y entonces a él le avisan, ¿no? Haz de cuenta, y no le avisan en el sentido de, oye, Ezequiel, sino que Dios le regala en Claro. ese sentido el don de la profecía, y entonces él se da cuenta que el templo ha sido destruido. Claro. Y entonces Ezequiel se cree, ¿no?, que proviene de familia sacerdotal, entonces así como que le dio mucho sentimiento en buen plan. Claro, claro. Entonces haz de cuenta que entonces una de las razones por las cuales en la Biblia nos explican el exilio es que es a causa de la infidelidad del pueblo, Claro, ¿no? sí, Y sí. entonces diríamos nosotros que la posesión de la tierra prometida está directamente proporcional a la fidelidad Claro. del pueblo. Y Sí, entonces, en ese sentido, el pueblo ha caído en infidelidad, y eso, desde la perspectiva de la Biblia, desde la fe, les cuesta la posesión de la tierra. Claro. Y entonces entra en ese sentido muchas de las cosas que ahorita está diciendo Ezequiel en torno precisamente a esa infidelidad, ¿no? Y entonces hay un reclamo de Dios hacia los pastores del Claro. pueblo, Sí, sí. porque los pastores del pueblo en ese sentido no cuidaron el rebaño y provocaron, ¿no?, la infidelidad en ese Claro. sentido del pueblo. Claro. Y entonces por eso el Señor, a mí me gusta mucho la parte donde dice, haz de cuenta el versículo 15, haz de cuenta, dice, yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar, oráculo del Señor Dios. Entonces digamos que Dios ya no va a quitar en ese sentido a la clase dirigente del Claro. pueblo de Dios, Sí, sí. y entonces Él se va a poner en ese sentido Como a sí pastor. mismo como pastor, ¿no? Y entonces diríamos nosotros que desde ahí, entonces es de donde Jesús toma luego esas imágenes de Exacto, pastor, haz de claro. cuenta, ¿no? Por ejemplo, Y de la oveja perdida. de la oveja perdida, y porque Él es el que va por ella, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando Él dice, yo soy el buen pastor, Ajá. está refiriéndose A también esto. a esta lectura de Ezequiel, ¿no? Claro. Entonces, si tú te fijas, ¿no?, aquí ya Él está, diríamos nosotros, lo voy a decir de esta manera, como reclamando ya para sí, Sí. ese lugar, ¿no? Sí, sí, En sí. ese sentido, ¿no? Y entonces, si tú te fijas, ¿no?, ahí ya en Mateo, en el versículo 34, fíjate cómo ella dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, y viene ya lo que nosotros conocemos como la separación, ¿no? Claro. Entre los que hacen el bien Y los que y no. los que no hacen el bien, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros que ya llegamos, diríamos nosotros, a lo largo de todo el año litúrgico, que hemos estado en ese sentido reflexionando, ¿no?, la palabra de Dios, a lo que nos interpela la palabra de Claro. Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues todos tenemos que llegar, ¿no?, diría yo, a declarar, ¿no?, que verdaderamente Dios es nuestro Rey, ¿no? Claro. Y entonces, poder decir eso, haz de cuenta, implica este comportamiento, ¿no? Claro. O sea, cuando logremos hacer eso, haz de cuenta, entonces sí podremos decir que Dios es nuestro Rey. Claro, claro. Y fíjate que me gusta la lectura porque es muy fuerte, Sí. ¿no? O sea, es contundente, ¿no? Ujú. No hay grises, No. ¿no? Es o blanco o negro. Ujú. Y tanta falta que le hace al mundo actualmente, ¿no? Porque, bueno, pues, que tanto es tantito. Y así te van metiendo ideas que te provocan salirte de lo que es de la verdad, ¿no? O sea, que te generan como realidades alternativas, ¿no? Ujú. Y esta lectura nos vuelve a situar así, tajantemente, o del lado de la derecha o del lado de la izquierda, ¿no? O sea, o con los buenos o con los malos. Y yo creo que
al estarlo repitiendo cada año, ¿no? Vivir la fiesta, la solemnidad de Cristo Rey, la solemnidad de Cristo Rey del universo, pues nos da una oportunidad más de corregir y ver si verdaderamente estaríamos dispuestos y en tiempo, ¿no? Sí. De decir si estoy en la derecha, ¿no? O sea, yo creo que nos ayuda mucho, 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 mucho el hoy meditar un poquito en si me llamaran hoy, ¿dónde estaría? Uh-huh. Sí. Y bueno, pues tenemos unos días todavía de aquí al domingo para seguir orando y meditando esto, y que cuando lleguemos al domingo y que se proclame el Evangelio, pues lo podamos vivir mucho más intensamente y a lo mejor en esa misa decir, Señor, yo quiero estar en la derecha. Sí. ¿No? O sea, que verdaderamente esa proclamación del Evangelio sea una oración también propia. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos mucho que meditar, sí, ¿no? Que también tenemos mucho que celebrar, porque hay que celebrar que Cristo es el Rey de nuestro mundo, el Rey del universo, hacernos, adueñarnos de esa proclamación también, de proclamarlo como Rey de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra comunidad, ¿no? Y pues tenemos que estar al nivel de ese Rey. Sí. Entonces, bueno, pues, ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? ¿Qué es? La oración. Y bueno, pues en esta ocasión el salmo es el Salmo 22. A mí de manera particular me gusta mucho este salmo, así que vamos a tratar de hacer esta oración con mucha devoción, con mucho cariño, ¿no? Proclamando también a Jesús como nuestro pastor y nuestro rey. Dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Agradezco al Señor esta oportunidad de todo un año haber caminado junto con su palabra. Le pido al Señor que nos siga regalando este espacio y que en este espacio y en nuestra vida, en la mía, pueda yo decir que el Señor es mi pastor. Amén. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de hacer comunidad digital para orar y conocer tu palabra. Yo hoy te quiero decir, tú eres mi pastor y sé que en ti nada me falta. Concédeme la gracia de la certeza y de la valentía, la parresía para decirlo a todo el mundo y llevar tu palabra hasta donde tú quieras que llegue. Concédeme ser ese instrumento fiel para seguir evangelizando y para seguir llevando la buena nueva a donde tú quieras que llegue. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la contemplación. Y bueno, pues como siempre, vamos a echar mano de la segunda lectura, ahora de la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, los versículos del 20 al 26 y el 28. Correcto, ¿no? Sí. Bueno, en esta carta también, una vez más, Pablo está hablando de ese final de los tiempos, Claro. ¿no? Y ahora sí que desde la fiesta, la segunda que estamos celebrando, Sí. yo me voy a quedar de esta carta, me voy a quedar con el versículo 28, que dice: y cuando haya sometido todas las cosas, entonces el mismo Hijo se someterá también al que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos, ¿no? Coincido contigo. Y yo remarco la última frase.
para que Dios sea todo en todos. ¿no? O sea, eso es así como ponerlo como rey. O sea, dueño de todo. Correcto. En todos. Y yo puedo agregarle, adueñándomelo, en todos los que tienen que ver conmigo. O sea, que mi testimonio provoque que todos los que están a mi alrededor asientan y además se adueñen de que Cristo sea el rey. Estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Yo creo que es como la máxima, ¿no? Sí, haz de cuenta, ¿no? Sí. Sí. ¿Y del Evangelio? Pues fíjate que del Evangelio me quedo, es que haz de cuenta bueno, lo voy a decir, ¿no? Siempre haz de cuenta que, bueno, cuando, por lo general, ¿no? Sí. Cuando uno festeja, por ejemplo, que va a venir un párroco nuevo o algún servidor, en ese sentido de la jerarquía, diríamos nosotros, ¿no? Siempre en los letreros de bienvenida o eso, siempre dice, bendito el que viene en nombre del Señor. Sí. Entonces, haz de cuenta que en el versículo 34 dice, vengan, benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, ¿no? Y entonces tiene que ver ahorita con lo que tú dices, ¿no? Que precisamente el asunto no es que nos crean buenos, ¿sí me explico? O que te digan, ay, qué bueno eres, ¿no? Sino que el asunto es que vean en ti la presencia del reino, ¿no? Claro. Y entonces, pues obviamente implica que Dios sea el rey de uno, ¿no? Para poder, diríamos nosotros, vuelvo a decir, el asunto es no nosotros, sino que se haga presente a Dios, claro, ¿no? Entonces, como que yo quisiera, ¿no? Quedarme con eso, ¿no? Vengan benditos de mi Padre, porque quisiera yo ser, más que estar ahí, ¿no se cuenta? Sí, obviamente, ¿no? Obvio, claro. Pero es como que yo quisiera que la gente que toca también mi vida, ¿no? No me vea a mí, sino que vea verdaderamente a Dios. Claro, ¿no? y eso se logra teniendo a Dios como rey de tu corazón y de tu vida, ¿no? Claro. Yo complemento y me quedo también con el 40. Les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y es que es una forma también de santificar nuestros actos, ¿no? O sea, que siempre pensemos, fíjate, ¿qué haría Jesús en ese momento? ¿Cómo reaccionaría Jesús en ese momento? O sea, o si tuviera Jesús enfrente, ¿cómo actuaría? ¿No? Entonces, es una forma de poner a Jesús, a Dios, en el centro de tu vida, tratar de tener los sentimientos de Él, tratar de actuar como actuaría Él. A mí me gusta mucho una cosa que dice el señor obispo de aquí de nuestra diócesis, San Fidencio, que uno se transforma en lo que come, porque la comida entra a nuestro interior, ¿no? Y se mezcla con nosotros mismos, ¿no? O sea, los nutrientes pasan por nuestro interior, ¿no? O sea, y algunos el cuerpo los absorbe, ¿no? Entonces somos lo que comemos. Es decir, si comemos sano, pues estamos sanos. Si comemos pura comida chatarra, pues seguramente vamos a tener muchos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que también el buscar que nuestros hermanos, o sea, hacer lo que Jesús hacía o lo que nos enseñó, hacerlo con los hermanos, pues nos ayuda a ser como Él. ¿Y qué tenemos para poder ser como Él? Pues el alimento de la palabra y el alimento de la Eucaristía, ¿no? Sí. Entonces, si tenemos como ejes rectores, eso lo dice don Fidencio, no yo, el alimento de la palabra y el alimento de la Eucaristía, entonces podremos comer en el buen sentido, y hasta lo dice así de broma, ¿no? Comer al hermano para poder hacer esto, hacer lo que Jesús nos pide con el hermano, ¿no? Acercarnos tanto que podamos
transmitir a Jesús, ¿no? O sea, el alimento de la palabra y el alimento eucarístico, ¿no? Ujú. Podérselo transmitir a él. Entonces, yo creo que me quedo con esto porque cuántas veces nos quedamos en la rayita, Sí. ¿no? De hacer, o sea, de poner al hermano en contacto con Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues me interpela mucho. Sí. Y esto nos tiene que llevar a una acción bien concreta. ¿Y cuál va a ser tu acción de esta semana, maestra? Pues fíjate que precisamente, ¿no? Voy a pensar, ¿no? Realmente, o sea, como que hacer incluso también una revaloración de este año de trabajo, Claro. ¿no? Para ver si realmente, ¿no? Estoy yo anunciando y proclamando al Señor o nada más soy yo, ¿no? En ese sentido, entonces es como porque precisamente no quiero llegar, diríamos nosotros, con el corazón limpio a ese domingo donde pueda yo gritar Viva Cristo Rey. Claro, claro, claro. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Qué bonito. Fíjate que, pues, es muy fuerte esto, ¿no? Porque muchas veces decimos, sí, es que Dios lo es todo, es que Dios, ¿no? En mi vida todo. Pero, pues a veces no es cierto, ¿no? Porque nada más es de dientes para afuera. Entonces, voy a hacer también un análisis, una evaluación de todo lo que ha sucedido en este año litúrgico y pues ofrecerle a Dios lo bueno y lo malo. Lo bueno como una acción de gracias porque viene de Él, y lo malo pues porque viene de mí y es lo poco que le puedo dar, lo que sale de mí, ¿no? Y le voy a pedir de manera particular en esta solemnidad, el próximo domingo, que sea el Rey de mi vida, de mi familia, y como gesto visible, pues volveré a hacer ese compromiso que tengo con Él, este anillo. Es eso, ¿no? O sea, simboliza eso, que Él es el Rey de mi vida. Entonces, renovaré ese voto de darle pues la supremacía en toda mi vida personal, familiar, apostólica, laboral, etc. Entonces, pues, ojalá que ustedes también nos compartan, pues, qué acciones realizarán para que Cristo sea el Rey de nuestras vidas, y pues agradecemos a Dios la oportunidad de cerrar este ciclo litúrgico en esta oración de la lección divina. Gracias, maestra, por aguantar. Al contrario, maestra, por todo esto también. Y todo el esfuerzo que haces para poder cumplir con esta pequeña misión que Dios nos ha encomendado de, pues en esta comunidad digital, realizar esta oración sencilla, pero salida del corazón con la Sagrada Escritura, la lección divina. Ojalá que Dios nos permita el próximo ciclo litúrgico continuar con esta oración, y también ustedes que nos acompañen en esta comunidad digital, ojalá que tengamos el honor y el placer de orar juntos. Bueno, pues los esperamos la próxima semana. Ya. Adviento. Ya, para prepararnos al nuevo para ciclo. el ciclo nuevo, estrenarlo, y pues sabemos que estrenamos con Adviento. Así que gracias a Dios por todo lo que nos da, y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Gracias, maestra. Gracias a ti, maestro. Gracias a Dios.